Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más. Y lo que vamos a ver hoy es la segunda edición de un seminario que ya empezamos a trabajar, que ahora se los voy a mostrar a dónde lo pueden ir a buscar en la primera parte si lo quieren empezar a ver. Y si no, si esa primera parte, que ahora les voy a contar también de qué trataba y de qué hablamos, si consideran que ya la saben, que ya la conocen y quieren saltear directamente a la parte 2, para eso estamos acá hoy. Es un seminario introductorio para aprender a invertir y para conocer algunos instrumentos cruciales a la hora de analizar nuestras finanzas personales, a la hora fundamentalmente de diversificar nuestra cartera. Así que de esto vamos a estar hablando hoy. Ya va a estar apareciendo en pantalla la presentación, ahí la tenemos. Seminario, la importancia de diversificar. Este es el tema que nos trae aquí hoy. Así que bueno, ya está, manos a la obra, nos ponemos a conversar sobre esto. Primero que nada, hablemos de cómo abrir la cuenta comitente. Yo acá les dejo en simples pasos escrito para que cualquiera haga captura pantalla. Si todavía no tienen abierta su cuenta en la app de IEB+, tu bolsa de valores, aquí tienen los pasos súper simples, nada más. Necesitan tener DNI argentino, ser mayor de edad y en 3 minutos abren su cuenta comitente. Fíjense, descargan la app IEB+, tu bolsa de valores, completan un formulario con sus datos personales, eligen a qué CBU personal van a vincular la cuenta de IEB+, completan el test inversor y listo, ya pueden empezar a operar. Esto es sin costo y sin comisiones en un montón de instrumentos en el mercado. Esto que dice el punto 4, completa el test inversor, quiero hacer un paréntesis ahí, es una cuestión muy importante a la hora de empezar a dar nuestros primeros pasos en las inversiones y es algo de lo que hablamos aquí en este primer seminario que yo les comentaba, que se llamó Empezar a Invertir. Ahí lo tienen. Puse un punteo brevemente para recordar de qué hablamos en ese seminario y para que si hay alguien que está viendo esto en este momento y alguno de estos temas los quiere refrescar, vaya y lo busque. Tienen ahí Grupo IEB, el canal de YouTube. Escriben Grupo IEB, Empezar a Invertir y les va a aparecer ahí en YouTube. Les dejé la captura pantalla por las dudas para que vean cómo es la portada. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Del perfil inversor. ¿Qué tipo de inversor sos? Un inversor un poco más arriesgado, moderado, más conservador. Es muy importante hacer este test inversor para conocer nuestro perfil y en base a eso también tomar mejores decisiones a la hora de qué instrumentos vamos a estar eligiendo cuando decidimos dónde poner nuestro capital, ¿no? Bueno, hablamos también de los objetivos, de los plazos. Algunos conceptos importantes que mencionamos en aquel momento fue el riesgo, el rendimiento, el plazo de rescate, el parking. Algo de esto vamos a estar retomando el día de hoy. Hablamos también de la diferencia entre renta fija y renta variable. Y los instrumentos que analizamos en aquel momento fueron los bonos, las acciones y los fondos comunes de inversión. Así que todo eso lo tienen en este primer seminario, Empezar a Invertir, lo buscan en YouTube, como les decía, Grupo IEB, Empezar a Invertir y les va a aparecer. También hablamos de errores comunes a la hora de dar nuestros primeros pasos en las inversiones. Así que bueno, ya lo tienen ahí. Vamos a comenzar entonces con lo que nos trae acá el día de hoy, de qué instrumentos vamos a estar hablando. Y como saben, el título de este seminario, lo que nos convoca acá hoy, es aprender a diversificar y la importancia que tiene esto, diversificar nuestra cartera, no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Como se suele decir tantas veces. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de dólar MEP, vamos a hablar de CDRs, CDRs de ETF, que ahora vamos a ver qué es esto, y de obligaciones negociables. Así que vamos a ver ahí con el primero de los instrumentos que vamos a estar charlando, el dólar MEP. ¿Qué es esto? Que lo escuchamos tantas veces. Bueno, el dólar MEP también quizá lo han escuchado mencionar como dólar bolsa o dólar financiero. Es ese tipo de cambio implícito que se va a generar al comprar un bono en pesos que luego lo vamos a vender en dólares. Eso es el dólar MEP. Y es muy común que alguien se pregunte, bueno, ¿con qué bonos se puede hacer esto? Esto se puede hacer con cualquier bono que vaya a cotizar tanto en pesos como en dólares. Ahora, los bonos más elegidos y que seguramente hayan escuchado o también hayan operado con ellos son el AL30 y el GD30 y esto se debe a su liquidez en el mercado. Ahora bien, cuando compramos dólar MEP es importante que consideremos el parking, este concepto que les hablaba, que ya mencionamos en el seminario anterior, pero que es importante volver a destacar. ¿Qué es el parking? Bueno, son la cantidad de días hábiles que un inversor tiene que mantener los títulos que compró en su portafolio desde el momento de su liquidación antes de poder venderlos, ¿no?
En operaciones de contado inmediato, como la liquidación es al instante, este parking es de un día hábil hasta poder vender ese bono. De nuevo, un bono que compramos en pesos, lo vendemos en dólares y ese tipo de cambio implícito es lo que conocemos como dólar MEP. Pasemos ahora a cómo podemos comprar dólar MEP. Ya vimos cómo abrir la cuenta comitente en la app de IB+, tu bolsa de valores. Hay dos formas de comprar dólar MEP desde ahí, sin comisiones y súper fácil las dos. Hay una que es un poquito más sencilla que la otra, pero bueno, está en cada uno de ustedes decidir cuál es la manera que les resulta mejor, más interesante o que se sienten más cómodos a la hora de comprarlo. Por un lado está este botón de inicio Opera Dólar MEP, que lo van a encontrar ahí en la app de IB+, tu bolsa de valores. De esta manera se pueden hacer de dólares con muy pocos clics. Lo que están haciendo es acordar el precio al momento en el que van a ejecutar la operación. Entonces, en el momento que dan clic ahí a operar dólar MEP, están cerrando ese precio y al día siguiente van a tener en su cuenta los dólares correspondientes. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? Que yo les decía, bueno, son pocos taps ahí, si estamos con el dedo, sino clics. Ingresan a la app de IB+, tu bolsa de valores, depositan sus fondos en la cuenta comitente, asocian un CBU en dólares y hacen clic en el botón dólar MEP. Listo, ingresan el monto que quieren comprar, ahí hacen clic en continuar y listo, muy sencillamente tienen ahí ya realizada la operación y esta operatoria se va a liquidar, como les decía, al siguiente día hábil. Luego directamente ya van a poder transferir sus dólares a su cuenta bancaria. De nuevo, repasando entonces, dólar MEP ya vimos qué es, cómo se puede comprar, esta es una forma. Vamos ahora a otra manera en la que se puede comprar dólar MEP, que un poco yo se los anticipaba, ¿no? Porque yo les decía, ¿qué es el dólar MEP? Es comprar un bono en pesos para poder venderlo luego en dólares. Les mostré una forma súper sencilla de hacerlo, que es con ese botón Opera Dólar MEP desde la app de IB+. Ahora, de esa forma, nosotros no nos metimos a comprar de forma directa, a ir a elegir qué bono, sino que simplemente lo hicimos a partir del botón, como les decía, de una forma mucho más sencilla. Ahora bien, si ustedes quieren elegir qué instrumento, qué bono van a comprar, como les mencionaba, G30, L30, la otra forma, que también 0% de comisión, es con la compra y la posterior venta de este título que ustedes vayan a considerar más adecuado para la transacción. Es decir, compran un bono en pesos, esperan un día hábil desde la liquidación de la compra para poder venderlo contra dólares y bueno, en ese día de parking, esto es importante tenerlo en cuenta, en ese día de parking nos estamos arriesgando a las fluctuaciones del precio de esos instrumentos, lo que podría hacer que varíe ese tipo de cambio, ¿no? Esto es siempre importante considerarlo. Por eso volvemos a hablar del parking en este seminario número 2. Pasamos ahora a otro instrumento, los CDRs. Hay logos de empresas que seguramente cualquiera que esté viendo esto conoce y escuchó alguna vez. ¿Qué son los CDRs? Bueno, los CDRs, la sigla viene de Certificados de Depósito Argentinos. ¿Qué es esto? Hago un spoiler, ¿sí? No muy técnico y ahora nos ponemos bien a teóricos, pero un spoiler. Es comprar una partecita de una empresa. Ahora vamos a ver qué es. Pero bueno, es una forma de poder invertir desde Argentina en las empresas más grandes del mundo, como ahí vemos, ¿no? Coca-Cola, Google, Apple, Tesla, Netflix, Meta, muchísimas empresas más. ¿Qué es esto? Bueno, son instrumentos del mercado financiero que operan en la bolsa local y que equivalen a una fracción de un activo que cotiza en el extranjero en dólares. Es decir, es posible con este instrumento comprar con pesos una parte de una acción de una empresa extranjera o una parte de un ETF, que ahora vamos a ver qué es esto, pero bueno, es posible comprar en pesos una parte de una acción que tiene cotización en dólares en el exterior. Otra forma de verlo también, equivale a estar invirtiendo en una compañía extranjera porque cada CDR emitido está respaldado por un depósito de estas acciones que representa y esto va a otorgar al comprador o al tenedor los mismos derechos que la acción original. El CDR, fíjense, ahí dice, tiene una rentabilidad variable. Recuerden, en el seminario primero hablamos de qué es la diferencia entre renta fija y renta variable. Tiene un riesgo moderado o alto, por ende también se corresponde a un perfil inversor más bien moderado o un poco más agresivo. Ahora,
Los CDRs tienen algunas características, ¿no? Tomo un poco de agua porque yo hablo y grito encima. Ahí está. Bueno, les decía, los CDRs tienen distintas características. Les decía, por un lado, se pueden operar tanto en pesos como en dólares. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que el precio del CDR va a depender fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el precio se va a ver afectado por la variación del precio de la acción o del ETF. Ahora dejo el ETF siempre con el asterisco que lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero el precio nuevo se va a ver afectado por la variación del precio de la acción en el mercado de origen o también por la variación del tipo de cambio entre la moneda local y esa divisa a la que está cotizando la empresa. Esto para tenerlo en cuenta. Bueno, otra característica es que nos permitan diversificar nuestro portafolio, de nuevo, lo que nos trae acá hoy, ¿no? Y ampliarlo de una manera mucho más sencilla, pensar en distintas compañías, sobre todo ahora cuando hablemos de ETF, este tema. Guarda una cobertura contra el dólar, porque bueno, como vimos, al representar acciones del exterior, los CDRs van a variar según la cotización de la empresa y también van a estar siguiendo el dólar. Entonces, nos permiten tener esta cobertura contra el dólar. Y después, bueno, son accesibles porque permiten que seamos parte de grandes empresas con montos muy, muy pequeños en nuestra moneda local, en pesos. Así que esto es muy interesante para analizar. Continuamos entonces. Sí, la presentación me responde, ahí estamos. Bien. ¿Cuántos CDRs equivalen a una acción? Esto está bueno que lo consideremos. Yo hace un momento les decía, es una partecita de una empresa. ¿Por qué? Porque es una parte de una acción. Pero, ¿cuántos CDRs yo tengo que comprar para estar teniendo una acción en determinada empresa? En Apple, por ejemplo. Entonces, esto, ¿qué se conoce, no? Se conoce como el ratio de conversión. Esta relación entre cuántos CDRs necesito para tener una acción de una empresa. Es decir, los CDRs no necesariamente van a equivaler al valor nominal de una acción, sino que, bueno, normalmente es una fracción de una acción. Y ahí yo les dejé un cuadro con las compañías que puse en el slide anterior, los logos que puse en el slide anterior, para que vean, bueno, están sus códigos y está su ratio, ¿no? 20 CDRs de Apple corresponden a una acción de Apple, 2 CDRs de Coca-Cola a una acción de Coca-Cola. Y ahí tienen todo, ¿no? Meta, Netflix, Tesla, tienen los ratios correspondientes. Ahora bien, hay que tener en cuenta con este tema que estos ratios de conversión pueden ser modificados. De hecho, es algo que pasó hace pocos días nada más. Pueden verse modificados estos ratios de conversión. Pueden cambiar a lo largo del tiempo y esto suele ser o para adaptarse a las necesidades de los inversores o también porque las acciones que representan estos CDRs experimentan lo que se conoce como un split, que es básicamente un ajuste matemático que se le realiza al valor de las acciones de una compañía sin cambiar lo que es la composición del capital accionario. ¿Qué quiere decir esto? Se disminuye el valor de una acción, pero aumenta su número. Por ejemplo, si había 10 acciones, pongo un ejemplo con números fáciles, si había 10 acciones a 2 pesos cada una, ahora va a haber 20 acciones a 1 peso. Ese es el cambio del ratio que se va a hacer y eso es lo que les comentaba que se modificó hace algunos días también, que bueno, ya ahí están actualizados en estos casos, pero lo pueden encontrar, por ejemplo, en la página de BIMA, pueden encontrar siempre los ratios ahí actualizados. ¿Para qué es esto básicamente, no? Bueno, cuando las compañías deciden esta operación, lo que están haciendo es darle una oportunidad a los pequeños ahorristas a acceder a un activo más barato, a que el CDR se vuelva, la unidad de CDR se vuelva más económica, pero de nuevo, lo que se cambió fue el ratio entre el CDR y la acción. Y al mismo tiempo le van a otorgar a la compañía una mayor liquidez. Entonces, un ahorrista que quizá antes no podía acceder al monto de un CDR porque era más caro, ahora al hacerse este split puede acceder y al caso contrario, el que ya tenía los CDRs en su cartera, al hacerse este split, lo que le va a pasar es que va a recibir más de esos instrumentos, pero va a seguir teniendo el mismo valor, ¿no? Solo que va a tener más instrumentos por este cambio de ratio, esta relación entre CDRs y acciones. Ahora bien, pasamos a qué son los CDRs de ETF, que ya les estuve hablando de los ETF y les dije, bueno, ahora vamos a mencionar de qué se tratan. Bueno, ¿a qué responde la sigla ETF? Exchange Traded Fund.
Básicamente, son fondos de Estados Unidos que invierten en las principales compañías y en los principales sectores de la economía. Un poco, no podemos decir, nos ahorran el trabajo de estar eligiendo nosotros qué CDR, qué acción, qué bono. Esto es como comprar una partecita de un fondo. Entonces, es una manera súper simple de diversificar tu inversión, porque al invertir en ETF, estás accediendo a un instrumento que está buscando replicar estos índices o estos sectores de la economía, este avance que tienen estos sectores de la economía, mediante las acciones, los bonos, los instrumentos que sea que eligen estos fondos para tener en su cartera. Bueno, con un solo activo, de esta forma estamos accediendo a un montón de oportunidades, como les decía, sin estar gestionando cada uno por separado. Es elegir el fondo en particular que sigue, como les decía, a algún grupo de compañías o algún sector. Yo ahora les voy a poner ejemplos y quizá esto va a quedar mucho más claro. Desde ya que brindan cobertura contra el dólar, como todo CDR, estuvimos viendo recién, vinculan el portafolio a la variación del tipo de cambio. Y a su vez, bueno, esto lo pueden tener en el portafolio el tiempo que deseen. Como se trata de un instrumento de renta variable, lo pueden comprar y lo pueden vender en el momento que quieran, según cuál sea su estrategia de inversión. No hay ningún inconveniente con esto. Y pasamos ahora a ver algunos ejemplos de los que son los ETF, que seguramente ya los han escuchado. Estos son los más conocidos, ¿no? El S&P 500, que representa a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. El Nasdaq, que representa a las 100 compañías tecnológicas más importantes del mundo. El Dow Jones, que representa a las 30 empresas industriales más valiosas de Estados Unidos. Y ARKK, que representa a empresas que se dedican a la innovación disruptiva. Hay otros, yo acá nada más les dejé algunos ejemplos como para que los tengan ahí. Y aparte estos son generalmente de los que más conversamos y de los que más escuchamos hablar. Pasamos ahora al último de los instrumentos que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que el objetivo de este seminario es presentar distintos instrumentos sumados a los que ya vimos en el seminario anterior para siempre estar dando vueltas en torno a esta idea, ¿no? De diversificar la cartera, no quedarnos en un solo instrumento, conocer al menos que existen otras opciones para evaluar si decidimos tener algo de esto en nuestro portafolio. ¿Qué son las obligaciones negociables? También se conocen como ONs o como bonos corporativos o bonos privados. Bueno, creo que esos bonos corporativos quizá ya nos dice un poco por dónde va. Básicamente representan una fuente de financiamiento para las empresas emisoras y una posibilidad de inversión para los inversores. Eso es lo que termina generando una ON, ¿no? Porque, bueno, quien está invirtiendo en una obligación negociable está comprando una parte de la deuda de una empresa y en vez de convertirse en un socio, se está convirtiendo en un acreedor. Ahora bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Fíjense que dice renta fija, se vincula con el ítem anterior, donde les comento ahí que cada obligación negociable tiene como un prospecto de emisión en donde está definido el interés a recibir. Está todo detallado allí. Es por eso que es un instrumento de renta fija, porque al momento en el que nosotros vamos a comprar la obligación negociable, conocemos la rentabilidad de los flujos futuros. Tenemos esa información, tenemos esa ahí a mano en ese prospecto de emisión, ¿no? Ahora, estos flujos futuros están compuestos por la devolución del capital, que se suma a un interés que va a ser abonado con la regularidad que vaya a establecer esas condiciones iniciales del prospecto de emisión. Todo eso figura ahí con respecto a la obligación negociable. Ahora bien, vamos con algunas preguntas frecuentes que pueden surgir en torno a este instrumento. Por un lado, ¿quién emite las obligaciones negociables? Bueno, las pueden emitir empresas grandes, medianas, pequeñas, cualquier empresa que haya sido previamente autorizada por la CNB, por la Comisión Nacional de Valores. ¿Qué diferencia tienen con un bono público? La única diferencia es que las ONs son emitidas por entidades privadas, mientras que los bonos públicos son emitidos por entes públicos. ¿A qué plazo se emiten las obligaciones negociables? Bueno, los plazos de vencimiento se diferencian entre corto plazo, por un lado, para aquellas obligaciones negociables que vencen en un periodo menor a un año, y mediano o largo plazo, que va a corresponder a aquellas obligaciones negociables que vencen pasado el año. Continuamos con algunas preguntas frecuentes en torno a las obligaciones negociables. ¿Hay obligaciones negociables en dólares?
Bueno, la moneda de emisión va a depender del mercado donde son emitidas, ¿no? Entonces, por un lado, si la emisión es en el mercado internacional, la moneda de preferencia suele ser el dólar. Ahora, si la emisión es en el mercado doméstico, se puede hacer en dólares o en pesos, y en caso de que sean pesos, se prevé que el capital del que yo les hablaba hace un rato se ajuste en función a alguna variable macroeconómica, como puede ser el tipo de cambio, UVA, SER. Ahí también, como nos preguntábamos con los CDRs hace un momento, ¿puedo vender la obligación negociable? Sí, se puede vender en cualquier momento en el mercado de capitales durante su vigencia, ya sea para salir de la inversión de una forma anticipada o para tomar ganancias, si el precio subió respecto al valor al cual se suscribió, se puede vender sin ningún problema. Ahora, es importante considerar la liquidez de la obligación negociable, porque esto puede dificultar un poco la salida. Puede ocurrir que si un tenedor quiere vender la obligación negociable antes de la fecha de vencimiento, no encuentra una parte compradora, así que siempre es importante tener en cuenta la liquidez. Por último, ¿cómo recibo el pago de los intereses y el recupero de mi inversión? Esta es otra pregunta muy frecuente. Bueno, el capital de las obligaciones negociables se devuelve generalmente en cuotas anuales o semestrales, que es lo que se llama amortizaciones, y genera un interés que puede ser a una tasa fija o variable, que es lo que se llama el pago de cupón. De esta forma, la sociedad que emitió la obligación negociable va a contraer deuda con los inversores que compraron esos títulos y se va a comprometer a ir cancelando esa deuda en el plazo pactado junto con el interés correspondiente, que, como les comenté, figura toda esta información en ese prospecto que hablábamos al principio. Bueno, estamos llegando casi al final. Yo ya me quedo sin voz después de gritar tanto. Ahí estamos. Una vez más, ¿cómo abrir la cuenta comitente? Nunca está de más recordarlo. Probablemente ya tengan su cuenta comitente en IB+, tu bolsa de valores. Pero si no, ahí ya la tienen. Aparece en pantalla, en algún momento sé que nos figura el QR, donde también lo escanean, se descargan la app de IB+, tu bolsa de valores, si todavía no la tienen. Y allí pueden operar con un montón de instrumentos, sin comisiones, sin costo. Esto es súper importante considerarlo. Y, como les decía, en el seminario número 1 hablamos de bonos, hablamos de acciones, de fondos comunes de inversión. En este seminario número 2 presentamos un pantallazo general de lo que son de lo que es el dólar MEP, los CDRs ETF y las obligaciones negociables. Ahí ya tenemos un montón de instrumentos como para empezar a indagar y desde ya que profundizar. Continúen viendo estos programas que siempre siguen, ahí estamos, pantalla grande, que siempre siguen el mercado al final de la jornada, Closing Call. Sé que también está Opening Call y toda la cantidad de contenido que hacen desde IEB+, y desde el grupo IEB. Espero volverlos a encontrar próximamente. Ya la semana que viene se reencuentran aquí con Julián Josovich, como siempre, lunes, 17:15 horas, en Closing Call. Muchas gracias por haberme acompañado. Ya pueden rebobinar si quieren algo repetir o quieren saber dónde encontrar el seminario número 1. Fue un placer estar con ustedes y bueno, muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana.